Hola, estamos aquí para un directo de Fundación Radica porque tengo la ilusión de presentar el curso de yoga oncológico con Adriana Jarrín, que quizás es un curso que ya conocéis. Muchas personas ya lo han tomado y espero que después de este vídeo y que conozcáis y de este directo y que conozcáis a Adriana, os motivéis porque es un curso precioso que estoy muy orgullosa, la verdad, de que forme parte de Radical desde hace ya varios años. Entonces, os doy un poco la información así, logística, para que luego podamos tener una conversación con Adriana sobre el curso, para aquellas personas que habéis venido para conocerla, para conocer el curso, para quién es, de qué va, etc. Entonces, para que sepáis la parte logística, es con Adriana Jarrín, que no sé si la conocéis, es profesora de yoga, es antropóloga, ha escrito, recientemente publicó este libro, Yoga en tiempos de cáncer, que si no lo habéis leído os lo recomiendo. Acompañamiento físico y emocional a través del yoga oncológico. Ella es profesora de yoga, antropóloga, y lleva ofreciendo este curso. Es un curso que empieza el 2 de marzo y termina el 29 de abril. Sí que durante Semana Santa no tendrá lugar. Es online, lo puedes hacer en directo o en diferido, pero te recomiendo que lo hagas en directo porque la verdad es que Adriana y su equipo son increíbles respondiendo y creando comunidad. Es una de las cosas, aparte del conocimiento que tiene Adriana, también su capacidad de crear comunidad, que es algo de lo que hablaremos hoy, es muy especial. Y es los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde, ¿vale? Entonces vamos a ver si tengo aquí hora española, ¿vale? Importante, hora española. O sea que si estás en un país en Latinoamérica, por ejemplo, entonces a través de nuestra web en radica.org, en la sección de cursos, encontrarás toda la información del curso y ahí puedes, además, tenemos como una cosita que puedes para ver en qué horario es en el tuyo, en tu país, ¿vale? Vamos a ver si encontramos a Adriana por aquí, que es a quien habéis venido a ver de verdad. Hola, Adriana. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí para nuestro encuentro bianual, que me hace mucha ilusión que estemos aquí de nuevo para volver. Bueno, estuvimos hace poco porque estuvimos hablando sobre tu libro, pero además estamos aquí hoy para hablar sobre tu curso que empieza la semana que viene, que es un curso que es muy especial para nosotros en Radica. Quizás es algo distinto a los otros cursos que ofrecemos, que son más dirigidos a la salud mental, pero quizás es una de las cosas que es importante del yoga oncológico, que no solamente tiene beneficios físicos, de los que hablaremos, pero también un aspecto importante de apoyar el proceso emocional de lo que es un proceso oncológico. Hola María, sí, pero exactamente. Yo creo que existen propuestas diversas de acompañamiento desde el yoga a personas con cáncer y creo que lo que nos caracteriza a nosotros como dentro de nuestra propuesta metodológica es esa parte transversal, ¿no? Precisamente de yoga sensible al trauma para ofrecer un soporte emocional a las personas con cáncer. Porque finalmente, bueno, hay una asociación muy directa, ¿no? De si a través del yoga trabajamos como territorio, digamos, de alguna manera en el cuerpo y en ese cuerpo se alojan todas estas emociones que despunta un diagnóstico de cáncer, es la oportunidad ideal para trabajarlas, pero de una forma adecuada y sostenida, ¿no? Y es por Sí, esto que yo creo que es lo que caracteriza, digamos, a nuestra totalmente. propuesta. Totalmente, me encanta porque hace poco estaba hablando contigo y lo hablabas como una forma de humanizar este proceso, ¿verdad? Que es verdad que a menudo, y sí que vamos mejorando, por suerte, dentro de lo que es el acompañamiento en procesos de cáncer, pero como sabes, los viví con mi madre y tuve suerte de tener médicos estupendos, pero sí que tiene muchas partes, como que todavía hay trabajo que hacer para humanizarlos y tener estos espacios dedicados, no solamente con personas que saben trabajar con el cáncer, pero además en una comunidad de acompañamiento es increíble. Sí, definitivamente se van haciendo avances muy importantes en lo que es la humanización o lo que sería una visión integral de la salud, pero queda mucho camino por recorrer. La idea es precisamente aportar, y yo creo que de hecho una de las funciones que hemos hecho de manera indirecta, pero bastante importante con la formación o con la red también, es esa tarea como de divulgación, de poner, de socializar la existencia del yoga oncológico y a través del yoga oncológico contribuir a esta mirada más humanizada de la salud, ¿no? Es la propuesta precisamente de poner a las personas en el centro de la atención y no solo a la enfermedad.
Es cierto que los médicos, las oncólogas se centran mucho y estudian especialmente la enfermedad y fabuloso y fantástico que lo hagan así, pero es trabajar conjuntamente porque las personas, tanto desde el punto de vista médico como desde estas otras actividades complementarias como el yoga, tengan esa atención integral, porque un oncólogo tampoco puede abarcar todos los aspectos, ¿no? Que tienen que ver ni con la parte de rehabilitación física, ni con la parte de soporte emocional. Y para allí estamos las otras actividades o terapias complementarias y entre esas está el yoga. Bueno, además añadíamos aquí que dentro de tu curso a menudo se han unido profesionales de la salud, ¿no? Que también eran profesores de yoga y entonces también se han unido a tu curso para poder formarse y poder acompañar desde esta manera, que es una cosa, primero, que habla mucho de tu curso, por un lado, y por otro lado, también habla mucho de los pasos que está tomando las personas que trabajan en la salud para ir cambiando y haciendo que esta enfermedad, que es tan común y significa un momento importante para cualquier persona que pasa por ello y que puede tener muchos momentos de dolor, tenga también momentos de acompañamiento integral y humanizado. Sí, vivimos como varios cambios. La humanización de la salud por un lado, por otro lado, como tú dices, claro, las personas el personal sanitario cada vez busca más herramientas precisamente para poder ofrecer este trato humanizado, porque no es únicamente en una sala de yoga o en una sesión de yoga que se pueden utilizar las herramientas, sino también, por ejemplo, hemos tenido incluso participantes radiólogas, ¿no? Que en el momento que están explicando cómo va a ser la radioterapia o personas que el momento que van a aplicar en sí mismo, técnicas que van a aplicar la radioterapia en sí misma, necesitan una serie de herramientas que les permitan tranquilizar a las personas, empatizar con las personas y que transcurra de la mejor manera posible ese momento que puede estar lleno de ansiedad o de tensión. Por lo tanto, también necesitan de esas herramientas. Han participado psico-oncólogas también que en ese afán por precisamente acudir al cuerpo como otro espacio de sanación, tienen interés por conocer cómo el yoga oncológico les puede aportar. Por lo tanto, es como una visión bastante integradora. De hecho, en el curso también participan por eso psicooncólogas, participas tú con la vertiente de trauma, yoga sensible al trauma. Está también Maite Frutos, que participará con la parte de acompañamiento en final de vida. Julia Ruiz, que participa desde la oncología integrativa. Es decir, no trabajamos de manera aislada. La comunidad, de alguna manera, ya empieza trabajando de esta forma interdisciplinaria o interprofesional, porque entendemos que tiene que haber un diálogo, una interlocución entre todas y todos, tanto las personas de la medicina como las personas que acompañamos desde otro lugar a las personas con cáncer, para dar este acuerpar, ¿no? Este acompañar a las personas con cáncer. Sí, Y yo creo que es lo que recoge la formación, es el corazón, ¿no? de la formación en este sentido. sí que yo creo que no, con lo que nos estás llevando, hay como una visión, ¿no? Que también me ocurre a mí con el trabajo que hacemos con el yoga sensible al trauma, de que hay que cambiar un poco la visión que hay del yoga, ¿no? Porque a menudo el yoga se asocia con el pie detrás de la cabeza y el pantalón de Lululemon. Pero vayamos a lo que realmente es yoga, ¿no? Y entonces, efectivamente, por ejemplo, en esta situación, quizás no es el pie detrás de la cabeza o ni el pantalón de Lululemon. ¿Por qué no? Porque también, por ejemplo, sé que hay personas de tu equipo que colaboran en el curso y que son parte de tu red, que trabaja con personas que están en cama, ¿no? O sea, que el yoga, lo que tiene la ventaja del yoga es que una práctica de movimiento consciente, ¿verdad? Que incorpora el cuerpo, que se puede adaptar a cualquier lugar y a cualquier tipo de cuerpo, ¿verdad? Sí, no es esta idea de no necesita ser flexible para hacer yoga, para practicar yoga, porque el que es yoga es la disciplina. La Ujú. versatilidad y la flexibilidad está en la disciplina para adaptarse a las diferentes situaciones. Y efectivamente en el trabajo que hacemos en paliativos puedes ver cómo mientras trabajes con un movimiento consciente, suave, combinado con ejercicios de respiración, puedes transformar muchísimo el entorno que vive la persona, aunque trabajas dentro de la habitación. Ese momento es se crea como un paraguas, ¿no? Como una pequeña burbuja que transformas el espacio, el entorno y la forma en que la persona está viviendo su situación y las personas que le acompañan también.
Y, por ejemplo, en las unidades de paliativos, el personal sanitario valora un montón porque es mucho más fácil incluso para el personal sanitario realizar su trabajo. No es lo mismo Claro. encontrarte con una persona que está súper tensa, llena de miedo, de dolor, y para las técnicas sanitarias, esto es súper interesante porque el momento que movilizan a las personas para asearles, por ejemplo, son las que identifican y conviven más el cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque es cargar a Ujú. una persona y son con las que estamos manteniendo una conversación muy directa porque son, mira, a fulanita le viene bien, es que le duele de esta manera. Y nosotros a través del yoga, y las personas están en cama, podemos trabajar y podemos liberar y utilizamos todos los recursos, incluso a veces ¿sabes? Esta como tira que tienen para levantarse y para Ujú. impulsarse este triángulo. Incluso allí, coge con tu mano, estira. Es Ujú. decir, siempre vamos a buscar los recursos que estén a disposición. Hay una parte que es muy creativa, ¿no? Ujú. No es lo que yo tengo planificado en mi cabeza y yo planifico mi sesión y llevo esto y todo el mundo hace lo que yo creo que debe hacer o que considero que le va bien, sino es muy importante aprender a leer el cuerpo, aprender a leer la situación que está viviendo la persona, que puede estar marcada por la enfermedad, pero también por el contexto social, ¿no? No es lo mismo una persona que igual tiene una cantidad de recursos que le permiten ir, yo que sé, a nutrición y luego a fisioterapia y luego a psicóloga y que tiene todo este abanico de servicios a su disposición a una persona que no cuenta con estos recursos. Por lo tanto, por eso también nuestra apuesta de trabajar dentro de la sanidad pública. Y esto va a condicionar mucho la forma en la que vive la persona la enfermedad y por eso es súper importante mirar a la persona y su circunstancia. Cuando hablamos de humanización hablamos también de esta parte, Claro. ¿no? Claro, es importante, demos un paso atrás, acordémonos, porque tú y yo nos podemos poner a hablar y estar aquí encantadas, pero vamos a recordar por qué estamos aquí y creo que es buen momento para hacerlo, para hablar sobre el curso. Has hablado sobre la flexibilidad de poder adaptarte al espacio, a la persona, a la situación de este momento, a la situación en general que tiene. Pero para poder adaptarte bien, tienes que tener las bases de conocimiento. ¿Qué es lo que ofreces tú en tu curso? Exactamente, es Mm. decir, sí que el curso está dirigido a personas que ya tienen son profesoras o profesores de yoga o que tienen una práctica de yoga, porque hablamos de una práctica adaptada, por lo tanto nosotros no ofrecemos los fundamentos del yoga, las nociones básicas del yoga, sino una adaptación. Pero es importante tener este conocimiento de cómo adaptar adecuadamente la práctica a las condiciones de las personas. ¿En Claro. qué me tengo que fijar? ¿Qué tengo que valorar? Porque finalmente no vamos a ser ni oncólogas ni oncólogos. Nosotros vamos a trabajar y a obrar sobre el cuerpo, que volvemos como a este territorio, ¿no? De exploración, pero tenemos que aprender a leer el mapa de ese territorio. Si es que tiene una cicatriz, qué tipo de cicatriz tiene, aprender a interactuar adecuadamente con las personas, que yo creo que esta es una parte fundamental, a crear como esa relación terapéutica o ese vínculo de confianza en el que la persona dentro de el temor que puede estar sintiendo sobre su propio cuerpo, porque la enfermedad habita en el cuerpo, el hecho de, desde la práctica, empezar a descongelar ese miedo, descongelar ese dolor, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico, conocer si una persona ha tenido una cirugía, cuánto tiempo debe esperar antes de empezar a practicar, qué tipo de práctica le puedo ofrecer para no incidir en que tenga más dolor, sino todo lo contrario, abrir un espacio de exploración para que esa persona fomentar que se rehabilite de mejor manera la zona afectada de su cuerpo. Todo esto tiene que ver con crear un espacio de seguridad, que precisamente es toda esta vertiente absorbida del yoga sensible al trauma de crear un espacio de seguridad en el que hay una exploración del cuerpo, una relación con las emociones que despunta la enfermedad y por lo tanto es importante tener esta lectura, ¿no? Integral de la persona física y emocionalmente. Claro, si estás hablando del yoga sensible al trauma, ¿no? Y me estás haciendo pensar en el momento que entro y cuando me di cuenta que para tu curso lo importante es darse cuenta de que el yoga es, más que sensible al trauma, es como cultivador de resiliencia, ¿no? Y entonces, efectivamente, el cáncer es lo que llamaríamos un evento traumático o muchos eventos traumáticos, pues puede ser el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, etcétera. Y lo que para mí, lo bonito que ofrece el yoga oncológico que enseñas tú, es que ofrece un espacio para que se mitigue el trauma que puede ser.
este evento y en vez se vuelva un lugar de resiliencia, de comunidad, de crecimiento, de conocimiento propio, ¿verdad? Y entonces, realmente para mí el yoga oncológico es eso, hace que un momento que puede ser muy difícil, desde el yoga oncológico, tanto a nivel físico, porque me ha llamado mi hija, tanto a nivel físico y por los efectos positivos que si quieres hablamos de ellos, en los que puede contribuir una práctica de yoga oncológico, pero también emocional, contribuye a que cambie totalmente lo que es este proceso oncológico. Sí, siempre lo que fomentamos mucho dentro de la formación y es el mantra dentro del yoga oncológico es el crear una relación. O sea, el concepto de relación tiene que estar muy presente porque hablamos de relación terapéutica, como hemos hablado antes, entre la persona que ofrece las sesiones y las personas que acuden a las sesiones. Relación con enfermedad, porque esto es importante, cómo nos relacionamos, qué discursos manejamos alrededor de la enfermedad. Por lo tanto, eso también va a marcar una perspectiva, cómo las personas viven la enfermedad. Por lo tanto, siempre hablamos de desde la práctica y desde la acción dentro de la práctica y la forma de hablar de la enfermedad o del cuerpo dentro de la práctica, motivamos a que haya una relación con la enfermedad, desarticulando todos estos discursos bélicos en torno a la enfermedad, al cáncer concretamente, crear una relación y de conexión con el cuerpo, porque muchas personas tienen como esta, precisamente, ¿no? Desde el punto de vista del trauma, un congelamiento, una evitación del cuerpo, porque es como el lugar del dolor o de la traición. Por lo tanto, es volver a relacionarse con el cuerpo en las condiciones que se encuentra el cuerpo y crear una relación entre las personas que participan de las sesiones. Por lo tanto, es como precisamente se va tejiendo de manera armónica todas estas relaciones, poco a poco, a través de la práctica. Y es verdad que sucede, la sesión es el lugar en el que se realiza este tejido, pero que tiene sus efectos también fuera de las sesiones de yoga, porque siempre estamos ofreciendo herramientas para que las personas en sus otros espacios cotidianos, tanto dentro de los hospitales o el momento que están recibiendo los tratamientos o en casa, puedan gestionar de mejor manera tanto la parte física como la parte emocional. Y también hay un punto de vista psicológico, desde el punto de vista actitudinal, ¿no? De precisamente cómo llevo adelante la enfermedad, qué actitud, qué comportamiento, ¿no? Despunta en medio de la enfermedad y de los discursos que pueden haber en torno a la enfermedad. Y también hay una parte que es espiritual en este sentido, porque estamos hablando de esta forma de relacionarnos con aspectos muy íntimos de las personas. No es un aspecto místico que está súper lejano, es esta conexión humana con los demás y con este diálogo interior que es muy íntimo y muy profundo en realidad. Que además es un tema tan importante del que probablemente, ¿no? Cuando pensamos en cáncer, pensamos en los tratamientos, etcétera. Y esta parte de la relación, aparte de que en Radica ahora estamos en lo que nos une, ¿no? Es una parte tan fundamental, porque pienso, ¿no? Cuando se pasa por un proceso oncológico, es primordial y importantísima la parte de, pues, ¿qué hago con la enfermedad en sí? Pero pensamos, has hablado del hogar, ¿no? El hogar, pues cambian las dinámicas familiares, ¿no? O sea, que cómo me tratan, pues mi pareja o esto, ¿no? O sea, que puede haber infantilización, o sea, que hay tantas cosas. La relación con uno mismo cambia enormemente. Y pienso que está todo el trabajo médico, pero tener un espacio dedicado a la enfermedad, o sea, que está en torno a la enfermedad, ¿verdad? Porque estamos hablando de yoga oncológico, pero para relacionarme conmigo mismo, con mi cuerpo, con los demás, sabiendo que estoy dentro de este contexto, pero sin todas esas etiquetas que acompañan la enfermedad y la relación que se tienen con uno mismo y con los demás a causa de la enfermedad. Y este espacio es una de las cosas importantes que ofrece. Yo creo que es maravilloso porque creo que es fundamental la complicidad que se crea entre las personas dentro de las sesiones. Y no se trata de revictimizar de ninguna manera la situación por la que está atravesando la persona, pero el yoga tiene la virtud
que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, claro, imagínate que tú vas a otro espacio donde compartes con tus amigas o y les cuentas tu historia, o vas incluso a soporte emocional, que hay muchos grupos de soporte emocional que son fantásticos. Pero ¿qué sucede? A diferencia, no se trata de jerarquizar, ¿no? Sí. En ningún momento, sino, por ejemplo, en el espacio del yoga, como hablamos del cuerpo, las personas terminan enseñándose sus cicatrices, contándose Ujú. lo que les sucede con el cuerpo, porque esa es la virtud. O sea, el yoga obra Claro. en el cuerpo y la enfermedad se vive en el cuerpo. Y de alguna manera se va creando ese espacio de diálogo que es tanto interno, pero también con las demás personas. Ya te digo, y es que siempre termina pasando que se enseña la cicatriz, mira esto, tócame, o de qué tamaño es, o las personas preguntar, pero ¿y cómo? ¿Y qué sientes, no? Cuando Exacto. estás en la radioterapia, pero ¿cómo te hacen poner el brazo? Pero entonces esto duele. Claro, ese lugar. Y comparten información entre ellos, ¿no? O sea, que para llegar de otra manera cuando te toque a ti el tratamiento, por ejemplo. Claro, porque por ejemplo porque siempre hay un comentario de, uff, no, es que desde que hice la radio me quedó el dolor en el hombro. Claro, la persona que está por recibir la radio, se abre el espacio para que la persona pregunte Claro, sobre estos temas. Y eso es lo que hace diferente sí. el escenario del yoga, digamos, ¿no? Que trabaja en el cuerpo y por lo tanto ya que el cuerpo va a tener que pasar por esta serie de circunstancias, ¿cómo puedo cuidar para que vaya de la mejor manera posible? Exacto, ¿no? Y entonces volvamos atrás, ¿no? A la razón, al curso, ¿no? Que una de las cosas importantes que haces, aparte de traer a personas externas a entender bien, sabiendo que no se es médico, pero entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer. Y para profesores de yoga y personas que conocen bien el yoga y que quieren compartir esto, cómo trabajar con distintos tipos de cáncer, distintos tipos de tratamiento, de una forma no solamente segura, pero además que, por ejemplo, volviendo a esto que decías del hombro y la radioterapia, cómo desde el yoga se puede ayudar y acompañar este cambio físico que hay a causa de, por ejemplo, este tratamiento. Sí, en el curso manejamos, digamos, dos ámbitos. Por una parte está toda la parte teórica en la que intervienen precisamente los profesionales externos que hemos comentado antes, cada uno desde su especialidad, en el que nos explican esta temática en la que nosotros interactuamos o que acompaña y abriga la práctica de yoga oncológico. También hablamos de teoría del cáncer para entender de qué va la enfermedad. A muchas personas, porque muchas personas también que participan en el curso han pasado por un proceso oncológico y le Ujú. resulta súper interesante comprender una serie de cosas desde un punto de vista humanizado de lo que estaba sucediendo en su proceso Claro. oncológico. Y esto es interesante como en la formación porque tú vas a interactuar con personas que están en esta reflexión, con estas dudas y por lo tanto sí que es interesante tener no una experticia, pero sí como unos parámetros generales de Ujú. qué va la enfermedad, Claro, en qué consiste, porque también creo que esto ayuda a liberar de muchos tabúes en realidad claro. de la enfermedad, porque hay mucha culpabilidad de, es que estaba muy estresada, es que comía mal, y es comprender, por ejemplo, que la enfermedad es una enfermedad multifactorial, que no hay una única cosa que ha sido el detonante de la enfermedad. Por lo tanto, sí que abordamos toda esta parte a nivel teórica, y luego en qué consiste la metodología de yoga oncológico, cuáles son sus objetivos, cuál es el enfoque del yoga oncológico y toda esta parte de beneficios físicos y emocionales y toda la base científica que sustenta estos beneficios. Y por otro lado, tenemos la parte de la práctica, de cómo adaptar la práctica. De hecho, los lunes nos dedicamos a toda la parte teórica y los miércoles a la práctica. Y la práctica a mí me gusta mucho hacerla en formato taller, siempre, ¿no? Si bien está dedicada a un tipo de cáncer, a los cánceres más frecuentes, y no solo los más frecuentes, sino a los que generan más complejidad en la Ujú. adaptación de la práctica o que nos permiten tratar un poco más esta forma de diversificar y adaptar la práctica, está dividido en base a esta tipología de cánceres para tener una información genérica de estos cánceres, pero también cómo adaptar la práctica en estas condiciones. Y siempre lo hacemos en formato taller. Por esto es la importancia de que la formación no es una formación pregrabada, es una formación que es muy viva, porque lo que sucede en las sesiones teóricas, luego las recogemos en la parte práctica. Por lo tanto, realizamos la práctica y luego explicamos y compartimos qué es lo que hemos hecho y por qué hemos hecho y en qué circunstancias.
Claro, de pronto tienes una persona que el lunes te decía, bueno, es que yo tengo un alumno que tiene una colostomía. Pues muy bien, recogemos qué puedes hacer con Ujú, tu alumno el miércoles que hacemos la práctica. Por eso te digo, es algo muy vivo, ujú. no es estático. Y esto también permite generar una comunidad, ¿no? Porque hay una reflexión compartida entre las personas que participan de la formación. Algunas personas en directo, pero aunque lo hagan en diferido, muchas personas viven muy, bueno, valga la reiteración, muy vívidamente lo que sucede en el grupo porque se sienten dentro, porque reconocen a sus compañeras y a Ujú. sus compañeros que intervienen en el grupo, lo que ha sucedido en la primera sesión que luego vuelve a aparecer en la quinta. Aunque lo veas en diferido, estás Sí, interactuando. sí, No totalmente. es una comunicación fría de un Sí, pregrabado, de alguien que está ujú, allí, ¿no? Sino hay un factor humano en totalmente. que se Y un genera un intercambio y un grupo. aprendizaje en conjunto, ¿verdad? Aparte están los grupos de la mentoría, en los que también se comentan las sesiones, por lo tanto las personas, aunque vean en diferido, sí Ujú, que asisten al diálogo que hay en los grupos de mentoría. claro. Mm. Y has dicho la palabra comunidad o sea, que dentro de las cosas que creo que definen a Adriana, ¿no? Uno es conocimiento, sin duda, y seriedad, y otra es la comunidad y la importancia y el trabajo tan increíble que estás haciendo en torno a comunidad a través de tu red de yoga oncológico, ¿no? Que la gente que se ha formado contigo dentro de este curso de yoga oncológico y que reciben todo el diploma, luego pueden formar parte de la red de yoga oncológico. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué significa formar parte de la red de yoga oncológico? ¿Qué hacéis y qué hace una persona que entonces se une al curso y a eso? El curso te ofrece todos los conocimientos básicos que necesitas para empezar a hacer las sesiones de yoga oncológico y en la red lo que ofrecemos es una continuidad, ¿sabes? Porque a veces tienes este punto de, bueno, he hecho la formación, me ha encantado la formación, me ha sido súper útil, pero con el paso del tiempo surgen más dudas, porque el momento que empiezas a ofrecer sesiones van a surgir una serie de preguntas, de casos, porque es una enfermedad muy diversa y además, como hablamos de acompañar a las personas, imagínate a las personas lo diversas que somos. Entonces, esta combinación hace que sea realmente, volvemos a este espacio como muy vivo. Y en la red lo que ofrecemos es, por un lado, formación continua, ofrecemos las comunidades de práctica, por ejemplo, que son también sesiones online en las que nos reunimos a ofrecer distintos tipos de práctica e interactuar. Hacemos encuentros online y hacemos también un encuentro anual profesional en el que es un encuentro profesional, no es un retiro. Esto es lo que me gusta recalcar un poco. No es un retiro donde yo voy a practicar yoga, no, no. Es un lugar en el que nos encontramos profesionales para hablar de los temas en los que estamos trabajando, las dudas que tenemos y también los logros que vamos alcanzando. Y yo creo que es muy importante esto de la comunidad porque precisamente cuando empezamos la formación en 2021, imagínate, en ese tiempo todavía era muy poco lo que se hablaba de yoga oncológico. Por eso yo creo que es muy interesante la labor de divulgación que se ha hecho. Ahora tiene un impacto mediático genial. Te llaman y te dicen, vamos a hablar de yoga oncológico. Cuando empiezas en 2021, un medio de comunicación no utilizaba siquiera el término. Y ahora lo ponen en titulares, hacen entrevistas a varias personas de la red que están ofreciendo sus proyectos. Hay muchísimos proyectos en activo, iniciativas privadas de grupos de personas que en su centro de yoga o alquilan una sala y están ofreciendo este servicio, pero también en asociaciones de pacientes, en hospitales públicos que también estamos llevando. Y todo esto lo vamos recogiendo porque en comunidad hacemos intercambio en estos encuentros que te digo y también acabamos de hacer este fin de semana un encuentro en Bilbao, era un evento benéfico, pero también de divulgación, de presentación del libro. Y es maravilloso, María, o sea, el hecho de reunirte con personas que tienen Sí. una creencia común, que tienen un espíritu común y una voluntad de un proyecto que está creciendo y una pertenencia con el tema. Cuánta gente tienes ya en la red? En la red actualmente están 160 personas. Hay algunas personas que luego están, luego vuelven a aparecer y tal. Ujú, Ahora mismo estamos 160 personas, pero esto no quiere decir que las personas que no están estrictamente en la red no tienen el claro. soporte ni no siguen interactuando. Es sobre todo que la red es como una ventana de Ujú, divulgación también de las actividades que vamos haciendo,
porque sí es cierto que al ser una especialidad que está empezando a tener cada vez más acogida, pero que no deja de ser reciente, necesitas como un paraguas profesional Claro. que te soporte el momento que inicias tus proyectos. Y es lo que ofrece la red también, este soporte, ¿no? Ahora mismo va a salir ya la memoria de actividades que hemos hecho, imagínate. Y claro, es la cantidad de eventos que hemos hecho, que si en una universidad, que si bueno, en varios hospitales hemos estado trabajando. Claro, todo esto da como mucha estructura, ¿no? Y el momento que tú te presentas, bueno, yo formo parte de este colectivo profesional, tiene mucho peso también. Por lo tanto, es trabajar en la idea de comunidad en varios niveles. Crear comunidad entre las personas con cáncer que participan de las sesiones, crear una comunidad profesional de profesoras y profesores de yoga oncológico y a la vez crear una comunidad con el personal sanitario que directa o indirectamente es un colectivo con el que estamos interactuando. Adriana, una pregunta que tiene dos partes para ti, para empezar a cerrar este encuentro, es ¿qué significa para ti ser profesora de yoga oncológico? ¿Por qué? O sea, que es algo que para ti es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Qué te ofrece? ¿Qué significado tiene en tu vida? Bueno, para mí tiene resiliencia, ¿no? Empezando porque, claro, yo misma tuve mi proceso de cáncer y yo pude vivir en carne propia lo que me ofreció el yoga y por lo tanto para mí es una oportunidad de compartir algo que para mí fue absolutamente transformador. Por lo tanto, confío desde mis huesos en lo que el yoga puede proporcionar a otras personas. Y me parece fantástico que esto se convierta como en una inspiración de vida, que es lo que es para mí, es compartir esta inspiración. Y cuando ves que más personas se suman, esto ya es maravilloso, ¿no? En realidad. Porque hay muchas otras profes de yoga que también han pasado por procesos oncológicos. Y por lo tanto es un proceso de resiliencia colectivo. Y también compartido con las alumnas o con las personas que acuden a las sesiones. Y, o sea, que eso era, creo que al final me has juntado las dos preguntas. Una era como facilitadora con personas que tienen cáncer y otra es como formadora de esta formación en sí. Y no sé si quieres añadir algo sabiendo que me interesaba hablar tanto de ti como profesora de yoga oncológico y los programas que tú misma llevas, aparte de esta formación, donde trabajas directamente con las personas con cáncer, pero también como formadora de profesionales que quieren también unirse a la red o formar parte de este camino profesional. Sí, o sea, yo creo que es importante esta pregunta y esta distinción en el sentido que para mí es fundamental las sesiones de yoga oncológico que hago semana a semana con personas con cáncer. Yo sigo aprendiendo, me sigo actualizando. Para mí, por esto siempre, por ejemplo, en la formación, cuando me dicen, ¿y por qué tal persona no podría hacer tal cosa? No es teoría para mí, porque yo he Ujú. visto a Juanita, Pepita, Marianita el lunes. Los recursos que yo ofrezco, que yo comparto en la formación, tienen que ver con esas personas que día a día, con las que semana a semana comparto en las sesiones de yoga oncológico. Por lo tanto, es una experiencia viva, no es solo mi experiencia, porque yo tengo mi experiencia particular en mis condiciones particulares, a mi edad, con mi tipo de cáncer, o sea, es muy personal, pero lo que yo comparto es lo que yo vivencio con las personas con cáncer, que son grandísimas maestras y que además los tratamientos también van cambiando y evolucionando muchísimo. Por lo tanto, es una tarea constante de actualización. Por lo tanto, son mi inspiración, son mi fuente, son mi razón de ser, de alguna manera, ¿no? Las personas con cáncer. Y todo esto cobra sentido cuando luego ofreces, ¿no? Es que incluso me parece interesante cómo las personas que acuden a las sesiones no solo están viviendo su proceso de relación con la enfermedad, sino cómo esto nutre para que esto luego sea transferido a las personas que participan de la formación, que luego van a multiplicar este servicio a Claro. otras personas. Por eso digo, es un sentido como de comunidad en varios niveles. Sí, Si quieres, todas nos crecen. ponemos místicas, que es Sí. súper energético, ¿no? ¿Sabes? Pero tiene que ver con esta transferencia. Y luego las personas de la formación, para mí es muy importante transmitir
este aprendizaje. Y yo siempre les comento en la formación, es casi una labor mucho más artesanal, porque tú puedes tener muchos estudios, puedes, aparte de basarte en todos los estudios científicos que te puedes estar leyendo todo lo que tú quieras. Pero si tú no desarrollas las destrezas, si no tienes esta humanidad para abordar a una persona que está pasando por un proceso oncológico, no cultivas una humildad también, una forma de relacionarte, puede ser la profesora con más horas de formación, que te hayas leído todos los artículos científicos publicados en todas las revistas científicas, pero las personas con cáncer, todo esto, lo que necesitan es recibir la relación humana, el Sí, cuidado. totalmente. Mira, solo para cerrar, porque me pareció una cosa muy bonita, que este fin de semana estuvimos con Julio Gómez, que es uno de los autores de Cuidados Paliativos en el libro, y él decía, le dijo a Raquel, que era la que iba a presentar, le dijo, preséntame como una persona que cuida a personas. Es un médico que tiene un montón de títulos, referencias y presidente no sé cuántas cosas, pero era esto, o sea, soy una persona que Importante. cuida a personas. Qué importante, sí, sí. Adriana, con mucha ilusión de que empiece tu curso. Voy a dar la información así logística por encima para que la tengamos. Empieza el 2 de marzo hasta el 29 de abril, menos los días de Semana Santa, o sea que el 30 de marzo y el 1 de abril no habrá sesión. Lunes y miércoles de 4 a 6, hora española, en directo o en diferido. Te lo recomendamos en directo por todos estos intercambios que hay, pero aunque lo hagas en diferido, siempre, por tanto, por los grupos de mentoría como por escuchar a las otras personas del curso, también es un curso que te sientes parte de la misma comunidad. Adriana, qué ilusión que lo vuelvas a ofrecer en Radical. Mil gracias y mil gracias por estar aquí hoy. Cualquier persona que tenga dudas, podéis luego, cuando cuelgue el vídeo, poner info oncológico o info YO y os enviamos la información, el enlace directo para que podáis saber toda la información. No sé si quieres añadir algo más, Adriana. Siempre, gracias a ti, María, y gracias a Radica, porque creo que ha sido el encuentro uno de los más bonitos que he tenido en la vida, y esta ventana que abrís para precisamente que tenga esta amplia difusión el curso. Así que muchas gracias también. Un abrazo, Un María. abrazo Gracias fuerte. por todo.